Muy buenas noches, soy Guillermo Vázquez Handal, esto es Diálogo Abierto, aquí en Telefórmula, primera cadena nacional donde siempre estamos abriendo la conversación. Es un privilegio que nos acompañe esta noche de sábado, 7 de diciembre, para el análisis de los temas que importan en este país. Y hoy voy a compartir la mesa y me da muchísimo gusto con el doctor Juan Ignacio Hernández Mora. Nacho, bienvenido. José Centeno, ¿Qué tal, Pepe, Guillermo? ¿Cómo estás? Felipe Gaitán, hoy sí, de tiempo completo. Tiempo completo, estamos. Le recuerdo que nos puede ver en el 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Megacable, 161 de Total Play, 354 de Dish y en Estados Unidos y Canadá a través de Telefórmula Estados Unidos y Canadá en Xfinity Latino y Latino View. Por supuesto, en nuestro sitio web www.radioformula.com.mx, esa plataforma que nos permite traspasar cualquier frontera y barrera, a pesar del señor Trump incluso. Con un saludo muy afectuoso para la gente que nos hace el favor de vernos allá en los Estados Unidos. Bueno, quiero empezar con un breve antecedente porque, como usted sabe, el presidente de la República acaba de cumplir el primer año de su gestión y yo creo que en todo hay que ver las cosas desde los dos puntos de vista, positivos, negativos. Entiendo, por lo menos, que ustedes tres los negativos son más que los positivos, pero algo habrá de bueno, ¿no? Esta es una gestión que se ha caracterizado seguramente por la rapidez y la velocidad con la que han querido cambiar algunas cosas. Podríamos decir que hay muy buenas intenciones, pero luego a la hora de que esas intenciones se vuelvan operación, empiezan las complicaciones. Felipe, puntos positivos, puntos negativos. Bueno, un punto positivo es la presencia del presidente en la plaza pública. Sigue teniendo buena recepción en un sector de los mexicanos. Sigue teniendo este halo todavía del presidente, que no el gobierno. Hay que hacer la diferencia entre el... De hecho, y ahorita lo dirá Pepe, las encuestas son rotundas en ese sentido. Él todavía conserva popularidad, pero el gobierno... Y otro punto positivo que yo lo veo es el tema que sobre todo lo podemos ver que ha avanzado muchísimo en lo que él se ha planteado, un poco no tanto en no saber qué hacer, sino en términos de tratar de destruir todo lo que hay anterior para construir algo nuevo, y si no se puede construir algo nuevo, se construirá algo distinto. Entonces, eso es un positivo para él, para la cuarta transformación. Otro punto positivo me parece que, y previo al evento del 1 de diciembre, fue el tema cuando él hace el señalamiento de los 5 puntos en los cuales dice, estos son mis fallos, un poco no reconociéndole todo, pero haciéndolo visible, siendo consciente de los errores que ha tenido en este primer año de gestión. Los negativos yo los vería varios que no se mencionan en el evento del 1 de diciembre. Uno de ellos es el tema económico. El tema económico es uno de los ejes centrales de su discurso, pero lo que él dice en ese momento no concuerda con las cifras económicas que se están dando. El segundo tiene que ver con el tema de la violencia y la inseguridad. Pero ese sí lo reconoce. Lo reconoce, pero no hay una estrategia de seguridad definida todavía. No la hay. Y la tercera, el tema de combate a la corrupción, que han sido sus 3 pilares que presentó en el evento del 1 de diciembre. Bueno, te voy anticipando que la próxima semana van a exonerar a tu paisano don Manuel Bartlett. Y el argumento va a ser que la señora Abdala no es su cónyuge y por tanto él legalmente no estaba obligado a informar de los bienes de la señora en su declaración patrimonial. El asunto es que lo van a exonerar, y eso te lo anticipo de una vez. Y eso, bueno, él había dicho desde el principio que el combate a la corrupción es parte de su estrategia, sobre todo el discurso moral en el que se coloca, y que de alguna manera, bueno, son los 3 ejes que él mismo coloca en la escena pública, pero son sus 3 grandes debilidades. En ese sentido, me parece que los negativos son más o pesan más que los positivos. Vamos a tener 3 bloques para hablar de esto, entonces va a haber tiempo para los negativos. ¿Positivos, negativos? A ver, negativos creo que nos queda de ver con seguridad, nos queda de ver en economía. Yo estaría hablando de esos 2 grandes rubros. Y positivos, pues bueno, llega con cierta popularidad. El presidente está tratando de hacer una transformación de fondo sin tomar en cuenta que lamentablemente el equipo no está a la altura de sus cambios. Sin duda alguna. Yo pondría como positivo el aumento de los salarios mínimos. Creo que eso sí es un buen punto. Pepe. Mira, yo creo que en el terreno positivo está, no voy a decir la congruencia porque no tiene que ver con un juicio de valor, pero sí en la consistencia en la estrategia. Es decir, el presidente fue ya desde su función de presidente en funciones muy consistente con su discurso de candidato, ¿no? Actitud personal.
no solamente en el estilo, sino también en ciertas decisiones que le ganaron mucho apoyo de la gente. O sea, el haberle quitado las pensiones a los presidentes, el haber cancelado vivir en Los Pinos, en la oficina oficial, la casa oficial de Los Pinos, que luego se les olvidó decir que era una donación del presidente Lázaro Cárdenas, que por cierto es parte de sus tótems históricos, pero bueno, no estar ahí, el avión presidencial, el haber ido a tomar posesión arriba de un cochecito muy sencillito, aunque era ya en Suburban, pero bueno, es decir, el haber cambiado el estilo y haber sido consistente le ha generado mucho apoyo de la gente, y el estar con esta estrategia de hipercomunicación también le da cercanía, ¿no?, con un segmento de la población. Entonces, yo diría, un gran acierto desde su estrategia ha sido la consistencia. Ahora, el hecho de que la estrategia haya sido positiva para él... Pero estás hablando de una parte simbólica. Solamente ha sido simbólico, porque en el terreno de la realidad, ¿no?, es los decir, hechos. ¿cuánto le ha cambiado la vida a los mexicanos fuera de los enemigos imaginarios? ¿No? La verdad es que muy poco, el cambio ha sido para peor, ¿no? Bueno, ya lo decían, economía. Sí, ahora, el desastre no ha sido peor quizá por dos aciertos, ¿no? El primero y el más importante es que ha mantenido el balance en las finanzas públicas, es decir, el Estado ni se ha endeudado, ¿no?, sino ha gastado más de lo que ingresaba, ¿no?, y en todo caso, si ingresó menos de lo que esperaba ingresar, ¿no?, ha recortado su gasto, y eso ha sido una decisión correcta. Y la otra ha mantenido la autonomía del Banco de México, y el Banco de México ha hecho su trabajo razonablemente bien, ¿no? Ha bajado las tasas de interés en una proporción suficiente para que sigamos siendo un mercado atractivo para los capitales, de manera que la moneda se mantiene todavía en un rango competitivo y no nos ha pegado a nosotros. Pero ¿cuánto tiempo vamos a poder sostener esta situación? Yo creo que, dicen los analistas, por lo menos un año. Pero lo que acabamos de hacer fue un resumen muy rápido, pero muy esas general, son las dos cosas. Muy general. Ahora, lo negativo, rápidamente, ¿no?, la expectativa de futuro del país, ¿no? Andaba rondando el 7% en junio, ¿no? Se ha triplicado, anda alrededor del 23% la expectativa negativa. Es decir, sí. La nula confianza en el futuro del país, ¿no? Y eso es consecuencia directa del mal ejercicio de gobierno. Bueno, es un resumen muy somero, muy general. Si entramos a los negativos, seguramente habría mucho tiempo que utilizar para esto. Pero hay un punto con el que quiero empezar en lo particular. Recientemente, él comentó que estaba planteando una serie de transformaciones para que ningún gobierno posterior las pudiera modificar. Y yo creo que aquí está el mensaje de fondo, porque independientemente de lo que tú transformes, en una democracia el chiste o lo que importa es que cada vez que los ciudadanos eligen un nuevo gobierno, le des facultad de cambiar cosas, porque precisamente para eso te eligieron. Y lo que el señor presidente nos está diciendo es que está planteando en su cuarta transformación una serie de reformas constitucionales que, independientemente de que él termine su sexenio, gane o no gane en la siguiente elección alguien de Morena, eso no se pueda cambiar. No hay reversa. O sea, a partir de este primer año yo parto no hay de una base. Cuando tú lo haces en términos de políticas sociales, metes en un embrollo a tu sucesor, porque las políticas sociales son muy sensibles. Pero hay otros argumentos donde yo sí veo una especie de buscar un legado, una permanencia personal. Vamos a decirlo coloquialmente, es una reelección sin reelección. Incluso sin estar en el cargo, dejar un nuevo modelo de administración pública y jurídico implantado por él. Yo te diría no se puede. No, a ver, hoy tiene la mayoría, ¿eh? Sí, pero una cosa es que tenga la mayoría y que pueda cambiar la Constitución, pero mañana quién sabe. Pero aquí la cuestión es, a final de cuentas, en la administración pública, por ejemplo, vuelve a atacar por los organismos autónomos, por ejemplo, y los empieza a minar. Ya los pulverizó. Y eso de antemano ya te plantea un cambio. Aunque no lo hagas de reformas constitucionales, políticamente ya te los cambió. Te va a cambiar otro tipo de la administración, el tipo de ejercicio de la administración pública, en el cual ha sido muy piramidal. Si ustedes les preguntan a la gente en la calle, no saben quiénes son los secretarios de Estado, a excepción de Ebrard y de Olga Sánchez Cordero. De ahí en fuera creo que se están borrados todos los demás. Es decir, es un ejercicio político centralizado, personalizado y finalmente unilateral en ese sentido. Ahí considero, perdón, que hay también algunas cosas que él quiere cambiar y que son metaconstitucionales. Nos damos cuenta que él tiene un conocimiento profundo de la población en México, profundo de la mayoría de los mexicanos, en el sentido de decir,
nos estamos dando cuenta que al mexicano no le gusta que exista una sede del gobierno como la que tenía en Pinos. No le gusta que tenga avión. O sea, somos contrarios en ese sentido a Estados Unidos, que se sienten orgullosos de su avión, se sienten orgullosos de la Casa Blanca. ¿Tú crees eso? Yo sí creo que hay un tema en donde hay, si no llamemos envidia, sí limitaciones a un país que es muy pobre. Pero no es un prejuicio instalado por parte de los políticos. O dolores. Pero ¿en dónde? ¿En Dolores Estados del Unidos o pasado. en México? Pues te diré que por otro lado está la imagen del Tlatoani, del caudillo y del presidente unipresente, y creo que estamos volviendo ya con otro nombre a tener una sola figura que al parecer es la que funciona en este país. Yo apoyo ahí a ¿No? Y Nacho, no es un prejuicio, y lo voy a decir, ¿por qué? Porque en la cultura política mexicana hemos siempre instalado una figura providencial que está al frente. Tienes un punto ahí. Pepe el Toro. Pepe el Toro, pero sin quemarse, pero eso es sin una andar. figura popular. Yo coincido con lo que dice Juan Ignacio, porque de alguna manera, y lo voy a comparar con Rusia. La Rusia de los zares fue seguramente uno de los regímenes más dramáticos en términos de maltratar a su gente. Los derrocan, los matan, y 100 años después, hoy instalan a su propio zar, que se llama Vladimir Putin. Y la gente está feliz con él. Yo creo que la cultura mexicana se parece mucho a la rusa. O sea, no se trata de autoflagelarnos, pero sí estamos hechos culturalmente a ese Queremos un personaje Tlatoani. que venga. Queremos un personaje que sea todopoderoso, y más siendo el Estado, No que sucede sea hasta en el banco, hombre. Cuando estás con el cajero le dices, ¿dónde está tu gerente? En el Vas con restaurante, taller cuando- mecánico, ¿quién es dueño de esto? En el ¿No? restaurante. Lo dice. Voy a ir un corte, no tardo nada. Volvemos con esta discusión que independientemente del análisis del primer informe ya se puso muy buena. No tardamos.